El 7 de octubre de 2023, 3,000 terroristas acribillaron, desmembraron, quemaron, profanaron, decapitaron, violaron a niñas y mujeres, secuestraron y torturaron durante horas a familias enteras en el sur de Israel, a cualquiera que se cruzó en su camino, a personas de diversas religiones e identidades, judíos, cristianos, musulmanes, drusos, beduinos, hasta perros y animales de granja, sin que pesara, sin que importara que ahí en los kibutzim del sur, colindantes con Gaza, vivía la población más liberal de Israel, la más comprometida con la paz. Esto es parte del libro Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente, escrito por Silvia Cherem, publicado por Editorial Aguilar, y aquí tengo a su autora Silvia Cherem conmigo en la mesa del programa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gracias, Pascal. Muy contenta de estar aquí contigo, muy contenta de poder dirigirme a tu auditorio, tu amplio auditorio. Muchas gracias. Bueno, a raíz de que ayer se cumplió un aniversario de estos hechos, pues vi algunos medios de comunicación que decían se cumple un año de la guerra en Gaza. Y creo que hay que distinguir las cosas, más allá de la posición que tenga cada quien, porque aquí hay muchas posiciones, pero creo que por puntualidad periodística hay que decir que lo que se cumple es el aniversario de lo que acabo de leer, que fue una invasión de territorio israelí en el sur de Israel, como bien describes en ese párrafo, de personas que pues estaban en lo suyo ese día, unos en un festival de música, otros pues haciendo actividades familiares, personales. Yo creo que nadie enterado de lo que iba a suceder, totalmente desprevenida la gente, y de repente llega esta horda de terroristas, porque creo que no se les puede llamar de otra manera, a masacrarlos. Y no solamente matarlos, sino hacer cosas terribles como las que describes en este libro. ¿Qué sentimiento te produce a ti que no tengamos de repente en los medios de comunicación o en la sociedad la capacidad de distinguir entre el ataque y la respuesta israelí? Porque a partir de ahí pues empieza una confusión de temas y de cosas. Fíjate, Pascal, que por eso escribí este libro, porque el mismo 7 de octubre ya se intentaba borrar lo que había sucedido. El mismo 7 de octubre, cuando aún había terroristas, porque pasaron 48 horas torturando, quemando, violando a sus víctimas. Fue la inauguración de una nueva página de terrorismo en el mundo. La gente que ha visto movimientos terroristas y guerras, te diría como Douglas Murray, como Bernard Henry Levy, como la propia Pramila Patten, que se tardaron tanto la ONU Mujeres en hacer un informe, dijeron jamás en la historia hemos visto lo que aquí vimos. Y se pueden tener opiniones incluso muy duras sobre la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, las acciones militares en Gaza, en Líbano, pero no por eso se debe olvidar lo que pasó el 7 de octubre. Son cosas distintas, están conectadas desde luego por siglos de historia y también porque a esta acción terrorista vino una respuesta militar, pero no podemos olvidar cómo comenzó esto. Así es, y se ha tratado de dar contexto, y contexto, por supuesto, lo entrecomillo, porque hay una cantidad de mentiras, de propaganda, de una intención de falsear los hechos. Yo por ahí tengo al final una cita la voy a leer, sí. En donde dice que no podemos, que podemos tener opiniones distintas, sí, pero los hechos y la verdad la tenemos que respetar. Exactamente, y eso es lo que hemos procurado hacer en este programa, no confundir las opiniones con los hechos. Y el hecho concreto, querida Silvia, es que el 7 de octubre ocurrió un ataque que no se puede denominar de otra manera más que terrorista en contra de población civil. Y además haces muy bien, eres muy precisa
en describir las posesiones políticas de los habitantes de los kibutzim del sur de Israel. Yo los conozco, yo estuve en Be'eri. Estuve en Be'eri, en uno de los kibutz atacados ¿Antes o después? Hace 10 años. Tenían lo recuerdo muy bien, un alcalde socialista en este lugar, un hombre de izquierda que había vivido en Argentina, que hablaba perfecto español y que tenía una visión particular sobre el conflicto. Fíjate que yo rescaté... No era un hombre era al contrario, no era un hombre de extrema derecha, era un hombre de izquierda. Es que hoy quieren aventar en una misma cubeta Sí. a todos, como si todos fuéramos iguales. A todos los israelitas y a todos los a judíos. todos los judíos. Así Y es. hay quien quiere desacreditar mi voz porque soy judía. Pero quienes me conocen, tengo más de 10 libros escritos y siempre he perseguido la verdad. Como buen periodista sabemos que hay que perseguir la verdad. No sé si soy buena o no, pero mi objetivo siempre ha sido ese y rescatar historias humanas. Y tienes razón, ahí vivía Vivian Silver, la amiga personal de Arafat, la que fundó Women Wage Peace, un movimiento de mujeres musulmanas y mujeres judías. Unos días antes de la masacre del 7 de octubre hicieron una marcha juntas. Vivian llevaba niños semana a semana a los hospitales de Israel. Vivía Shoshan Aran. Vivían muchos que han hecho cosas grandes por el bienestar. Uno de ellos también masacrado, quemado, mutilado, con una violencia brutal, con ganas de hacer una orgía de la maldad, incluido el asunto sexual. Y llevaban planos de casa por casa, porque algunos se murieron allí y sabemos qué traían en las bolsas. Y no solo eso, filmaron todo. Ellos lo promovieron, ellos lo filmaron, ellos lo pusieron en los Facebook Live personales y de sus víctimas, para que todo el mundo se regocijara con su maldad, creyendo que en Occidente íbamos a estar encantados. Y cuando empezó alguna gente a decir, híjole, yo creo que se le pasó la mano, cuando veían estas niñas con los pantalones totalmente ensangrentados, bueno, pero empezaron a negarlo. El mismo 7 de octubre, cuando ni una bala se ha ido a ningún lado, ya lo estaba negando. Yo he leído en redes sociales, pues no son opiniones, son abiertas mentiras diciendo todo esto lo realizó la Fuerza de Defensa de Israel para poder justificar la invasión de Gaza. Imagínate nada más. Mira, cuando que ellos lo grabaron, tú aquí reproduces los WhatsApps, lo grabaron, se jactaron, se burlaron, se llevaron presos, secuestrados. Siguen habiendo 101 secuestrados, incluido un bebé de 4 meses que se llevaron con su hermanito de 4 años, que llevan 1 año en túneles 20 metros bajo tierra. A estos 6 que recientemente vimos que acribillaron, la muchacha pesaba, ¿qué le damos? 58, 60 kilos. El 6 de octubre, 6 de octubre que había paz, porque a nadie se nos debe olvidar que Israel no estaba en Gaza desde 2005. Ni un solo judío estaba en Gaza. Quien allí gobierna es Hamás, auspiciado por Qatar, igual que Al Jazeera, que propaga mentiras, auspiciado por Qatar. Es más, está prohibido para los ciudadanos de Israel entrar en Gaza o Cisjordania. Allí sí hay limpieza étnica, fíjate. En Gaza no hay un solo judío. En Israel hay 21% de la población es árabe. Árabe musulmana, árabe cristiana, están en la Knesset, sirven en el ejército, se propagan tantas mentiras. Yo comienzo con la frase de Qasim Hafez, un muchacho musulmán que vivía en Londres con su familia y que a punto de irse a hacer formación para ser terrorista a Pakistán, se cruza con un libro de Dershowitz, The Case of Israel, y él dice, ¿qué caso puede tener Israel? Lo lee, se queda pasmado y dice, son puras mentiras, pero decide ir a ver. Y se da cuenta que son tantas las mentiras que lo que él toma como determinación es convertirse al cristianismo y comenzar a decir
que se crían en la mentira, que se crían en el deseo de matar, que son dos choques de mentalidades. Y la línea fundamental aquí, cuando queremos buscar contexto, porque la gente te va a decir, bueno, vámonos a la historia. Yo allí hablo de la historia. La línea fundamental es que el mundo yihadista, no el mundo musulmán, porque Arabia Saudita, Jordania y Egipto se han unido a combatir a los chiitas de Irán, que son quienes están moviendo estos hilos. Bueno, en la Constitución de Irán, no me acuerdo qué artículo, pero es uno de los primeros, se establece que el propósito de Irán es exportar su revolución. La revolución islámica y hacer intifada en Estados Unidos y acabar con Israel y acabar con los judíos y, escuchen bien, acabar con los infieles. Lo que está en juego, porque quien auspicia Hezbollah, que es en el Líbano, tú dime, ¿qué país puede vivir con cientos o miles de misiles en la frontera apuntando para ver cuándo te los lanzan? Eso es Hezbollah. Las milicias en Irak y Siria, también auspiciadas por Irán. Hamas, sunita, pero también auspiciado por Irán. Hutíes en Yemen, también auspiciados por Irán. Y ahí tiene a sus ejércitos a ver en qué momento. Y realmente ha sido terrible, porque las mujeres a partir de 1979 en Irán, de bikini, pasaron a chador completo. Sí. Y a Mahsa Amini la lapidaron, porque se le veía un poquito de pelo en su cara. Por eso la lapidó la policía de la moral. Y se han infiltrado en nuestras sociedades, y todos estos que salen a las calles a gritar toda esta letanía de From the River to the Sea, como si fuera una canción de cuna, lo que están diciendo es, vamos a aniquilar a Israel, pero no se dan cuenta que le están dando la pala a quien también los va a sepultar, como decía Milán Kundera. ¿Qué sientes tú, al ver que en parte de la sociedad mexicana, no voy a hablar del resto del mundo, pues no se toma en cuenta todo lo que tú cuentas en más de 300 páginas de tu libro? Mira, el libro está dividido en esta crónica de Israel, luego tiene una parte de análisis de todos los temas fundamentales, de hechos, de historia, de contexto, para que el que no sabe de nada de Medio Oriente pueda entender hechos, no opiniones, no falsedades, bien narrado, bien escrito, pero para que lo entiendan. Y viene una parte de todo lo que he publicado, que tú me hiciste favor de publicar en Excelsior, uno de los artículos, allí viene con un agradecimiento a tu persona. Y otros en Opinión 51, otros en Latinus, otros en distintos lugares. Y en Reforma también la crónica de lo que pasó con Orión Hernández. Y uno de los artículos... Mexicano asesinado por Hamas. Exacto. Y ahí está la historia de Orión también. Y uno de los artículos tiene que ver con una manifestación que yo fui a presenciar frente a la Embajada de Israel. Y de veras, Pascal, qué bueno que me lo preguntas, porque no saben ni dónde está Israel. No conocen el mapa del Medio Oriente. Gritan de los derechos obreros palestinos y de la Pachamama que los cobija. No tienen idea ni de lo que están hablando, pero salen a gritar y a vociferar. Muchachitas con crop tops, con blusitas que se les ve el ombligo. Ya las hubieran matado en Irán. Otros que salen gritando gays for Palestine o gays por Palestina, ya los hubieran hecho trizas. Yo no sé qué es lo que no entienden cuando están allá. Bueno, pues yo lo que recomiendo es separar los hechos de las opiniones, y pues hay que leer este libro de Silvia Cherén, Por nuestras libertades, y hay que distinguir claramente de lo que fue la acción terrorista, que no es otra cosa, del 7 de octubre, y la respuesta posterior del gobierno de Netanyahu. Se puede estar en desacuerdo, se puede condenar lo que ha hecho en respuesta el gobierno de Israel. Lo que no se puede hacer es olvidar
lo pasado el 7 de octubre, porque es parte de la historia y tiene que ser conocida, y por eso era importante platicar contigo hoy. Muchísimas gracias. Ayer lo presentamos. Estuvo Javier Velasco, que prologó el libro. Estuvo Jorge Castañeda, Roberto Banchik, David García Escamilla y Einat Krantz, la embajadora de Israel. Y quedó grabado porque fue en un webinar. Me siento en tiempos de pandemia y hay más de 2,000 vistas de anoche a hoy. Búsquenlo en YouTube. Vale la pena. Fue una presentación que a mí me tiene impactada. Gracias, querida Silvia. Gracias.